amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de economía, pero los números de la economía son importantes para nuestras vidas. Y tenemos una voz muy autorizada para hablar de ello. Tenemos a Huáscar Jiménez, doctor en economía, director ejecutivo del Centro de Estudios Turísticos, Desarrollo Local, CETEL, con amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Y no podemos tener a un economista, Huáscar, aquí, y estamos a principios de año para hablar de esa perspectiva económica que tenemos como país en este 2022. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, quiero darte las gracias por la invitación a tu programa. Estamos aquí ya listos, ready para exportar, que es un programa referente en el sector de las exportaciones, principalmente el sector de servicios. Y también quiero agradecerte por la oportunidad que tú me das y a la vez te reitero el aprecio que te tengo y el respeto profesional, porque creo, sin temor a equivocarme, que tú tienes que ser una de las especialistas más acabadas que hay en la República Dominicana en materia de los servicios. Así que para mí es un honor inmenso poder compartir contigo este micrófono. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se ve ese 2022 para la República Dominicana? Bueno, la República Dominicana acaba de presentar unos resultados extraordinarios. Hemos sido el país de la región que ha tenido un mayor crecimiento. Crecimos por encima de lo que habíamos inicialmente estimado, más de 2 dígitos, un 12.3%, que en un ambiente saliendo, o bueno, todavía conviviendo con la pandemia, son unos resultados realmente muy positivos, ¿no? El gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo en tratar de avanzar en el proceso de vacunación, que sin lugar a duda eso ha sido uno de los factores principales. Igualmente lo hizo comenzando vacunando a los empleados del sector turismo. El sector turismo dominicano también ha tenido un desempeño extraordinario en comparación con otros competidores de la región. Y eso también nos ha permitido que la economía, ¿verdad? Parte del gran crecimiento que tuvo la economía dominicana fue gracias al aporte del sector turismo, que de hecho que en términos de valor agregado fue el sector que más creció en torno a un 30.7% con relación a lo que había crecido en el año 2020. Entonces, las perspectivas para este año son muy buenas. Tenemos proyecciones de crecimiento entre un 5 y un 7%. Si lo vemos, van a ser un poco menores que la del año pasado, pero ha sido un crecimiento realmente extraordinario. Si comparamos el crecimiento del año 2021 con el año 2019, que fue el año prepandemia, el valor agregado del crecimiento nuestro fue un 4.9%, es decir, que crecimos un 4.9% por encima del año 2019, un año que ya no había pandemia, por lo cual un crecimiento sólido, consolidado. Este crecimiento también tuvo apoyado muchos récords históricos que en términos de variable económica alcanzamos el año pasado. Por ejemplo, cumplimos récords en la llegada de remesas, rompimos récords en reservas también en el Banco Central, y en el sector turismo pues casi rondamos los 6 millones de visitantes al finalizar el año, que fue una cifra también extraordinaria, dado que la misma Organización Mundial de Turismo consideraba que se iban a comenzar a obtener llegada de turistas equivalente previo a la pandemia ya a partir del año 2024 o finales de 2023, y nosotros ya podríamos decir que estamos cerca de un 75, un 70% de recuperación del turismo. Junto a esos buenos números también, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, llegaron los porcientos altos de inflación. ¿Tenemos que temer a eso? ¿Es transitorio? ¿Veremos una disminución en el 2022? Mira, inicialmente los expertos internacionales, todo el mundo había estimado que iba a ser un efecto transitorio. Sin embargo, podríamos decir que los problemas que hay en la cadena de suministro global ha sido mucho más lento de lo esperado que la dinámica volviera, ¿verdad?, a activarse, ¿no? Hay una serie de factores que influyen en eso. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, nuestros fundamentos macroeconómicos son bastante sólidos. Y te podría decir que la inflación que hemos ido alcanzando en este año 2021 ha sido producto de, como se dice, de inflación importada. Ha sido como resultado del precio de los carburantes que se ha incrementado en los mercados internacionales, y también el precio de las mercancías, básicamente los productos de alimentación y los insumos
para la producción y manufactura de algunos bienes y servicios, que como se han incrementado también los precios de los contenedores, de los fletes, que hemos visto precio estratosférico, ¿no? De China, de $23,000 un contenedor, $24,000, ¿no? Entonces, todo eso, lógicamente, se transfiere a los precios. Pero esperamos que ya para este año esos niveles de precios se van a ir regularizando y la meta de inflación establecida por el Banco Central para el año 2022 estará rondando un 4% más 1 hacia arriba o menos 1 hacia abajo. Es decir, que se puede rondar entre un 3% y como un máximo un 5% de la inflación. Mencionaste ahorita el sector turismo como uno de los factores y en la sección de radio me preguntan mucho del turismo porque siempre vemos las cosas por el prisma político, pero realmente se trata de números, se trata de data y tú y el CEDEL han hecho estudios sobre ese impacto turismo, porque cuando hablamos la gente piensa solamente en la gente de los hoteles y cuántos turistas llegaron, que es un indicador importantísimo, pero hay otros indicadores de ese impacto, que no es solamente ese turista que llega o ese hotel que se llena. Coméntanos un poco sobre ese impacto que tiene ese sector sobre nuestra economía. Mira, la República Dominicana tiene dos sectores muy importantes generadores de divisas, que son la zona franca y el turismo. Ambos sectores operan bajo un régimen fiscal extraordinario. Tienen unas leyes que le dan una serie de subvenciones, ¿verdad? Y podríamos decir excepciones fiscales durante tiempo determinado a los inversionistas que se instalan en cada uno de esos sectores. Zona franca también tuvo un crecimiento extraordinario en este año prepandemia. De hecho, tuvo un crecimiento muy por encima de lo que fue las exportaciones nacionales de bienes. Pero sin embargo, el encadenamiento productivo que tiene el sector turístico con el resto de la economía dominicana es mucho más robusto que el que tiene la zona franca. El sector turismo, cuando llega el turista, no solamente se hospeda en el hotel, sino consume, ¿verdad?, energía eléctrica, consume bienes y servicios, que vienen muchos de ellos de la agropecuaria, se traslada a distintos puntos de República Dominicana que utiliza también los servicios de transporte y tiene un efecto del encadenamiento productivo mucho más robusto que el que genera zona franca. Sin discriminar el tema de zona franca, sino diciendo que el turismo tiene un impacto mucho más inmediato en el desempeño económico, ¿no? Entonces, por lo tanto, a medida que llegan los turistas, pues se van encadenando con otros sectores, comercio, construcción. Cada vez que se van haciendo hoteles, pues hay que generar nuevas habitaciones y el sector construcción es el que tiene, podríamos decir, el mayor encadenamiento con el resto de la economía porque consume mano de obra, cemento, varilla, pintura, muebles, en términos para el hotel, textiles, toallas, cortinas, bueno, que tiene un efecto multiplicador tremendo. Entonces, el turismo, pues, se han hecho un esfuerzo extraordinario. Hemos visto el apoyo que ha dado en primera persona el señor presidente en el sector turístico. Recientemente tuvimos en Fitur, que República Dominicana fue el país socio invitado, también con una participación extraordinaria. Se obtuvieron también compromisos de inversión que podrían superar los 1.300 millones de dólares. Y en sentido general, el sector turístico va por un buen camino y también con la idea de seguir expandiendo nuevos polos turísticos que va a seguir contribuyendo con el desarrollo de la comunidad. Entonces, el sector turístico tiene un efecto multiplicador en otras actividades económicas, por lo cual a la medida que se vaya expandiendo el sector turístico, eso va a ir encadenando el resto de otras actividades de la economía dominicana. Y aparte del turismo, compartimos, ¿no?, la convicción y la pasión de que los otros sectores servicios de la economía dominicana pueden seguir. Ya tenemos cifras del cine, tenemos algunas cifras de otros sectores del área de industria creativa, de tecnológica, que sí están haciendo una contribución a la economía. Lo que pasa es que los datos todavía son escasos para medir, ¿no? Bueno, precisamente tú y yo que estamos en el sector de servicios sabemos el dolor de cabeza que tenemos, que no tenemos muchos datos desagregados, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que tiene el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local es precisamente comenzar a generar data, tanto
más desagregada en el sector turístico de manera local en las comunidades, pero también con actividades que tienen que ver con la industria creativa, como tú bien dices, porque yo he llegado por accidente al tema de la industria creativa, porque dentro del sector turístico sol y playa, pues es un producto que se vende solo, ya es un producto que se ha consolidado. Nuestro objetivo es promover la diversificación del turismo y básicamente el turismo urbano, el turismo rural, el turismo activo. Y el turismo urbano, para desarrollarse, tiene que tener un complemento de una oferta gastronómica, una oferta cultural, ¿no? Entonces yo, estudiando lo que sería el turismo urbano, me he dado cuenta de la relevancia que es el sector creativo para que el turismo urbano se desarrolle, ¿no? Entonces, como tú bien dices, el cine, por ejemplo, ya se ha ido posicionando de una manera extraordinaria. En la misma periodo de la pandemia, se rodaron 23 películas en República Dominicana, y muchas de ellas de categoría, ¿verdad?, de Hollywood. Y es un sector también que está teniendo cada vez mayor crecimiento y mayor auge, y también tiene un efecto muy importante en las localidades cuando se roda una película, porque van los actores, pero también van los camarógrafos, los luminotécnicos, los soniristas, y hay que hacer catering, hay que hospedaje, bueno, y también tiene un efecto muy positivo en las comunidades. Entonces, el sector creativo viene también creciendo de una manera interesante. Es un sector que permite que las personas se integren también en términos sociales, en términos laborales, de una manera más fácil que otras actividades. Y creo que es un sector muy interesante en el cual, en la economía 4.0 que estamos iniciando, se dan por parte de los especialistas en el estudio del empleo, dicen que gran parte de los empleos van a venir por la parte del sector creativo, ¿no? Porque ahora, con los procesos de automatización, se considera que todo lo que pueda hacer una máquina en el futuro lo hará una máquina. Pero la parte creativa, todavía el ser humano sigue teniendo ventaja ante la máquina. Entonces tenemos que fomentar el desarrollo de la parte creativa. Y, por ejemplo, mira, te comento con el tema del cine, que es increíble como algunas profesiones, las personas que estudiaban filología inglesa, historia, antropología, muchos de ellos, pues se le hacía difícil insertarse en el mercado laboral. Ahora, para hacer películas, para hacer documentales, se necesitan todos esos especialistas, todos esos profesionales que antes no tenían una salida profesional, podríamos decir, muy rápida, y ahora están teniendo otra vez nuevamente. Las personas que estudiaron historia, filosofía y eso, pues están trabajando en los guiones de las distintas series, de las distintas películas, bueno, y se está desarrollando en torno a la economía creativa, pues muchísimas actividades profesionales y muchísimos oficios que anteriormente no tenían mucha relevancia. Sí, y hasta los niveles técnicos, porque ahora están buscando un electricista, pero que tenga experiencia en cine, un carpintero, pero que sepa trabajar con cine, o sea, que además también llega a otros niveles. Exactamente. Y te comento, tengo muchos amigos que están en el mundo del cine y me dicen que los niveles de especialización que están adquiriendo nuestros técnicos en todas las áreas, que son muy buenos, ¿no? Que son de estándar internacional, y hemos avanzado mucho, y que las personas que están trabajando, como tú dices, el carpintero, el electricista, el sonidista, el luminotécnico, todos están teniendo ya unos niveles de profesionalización importantes. Así que es una industria que va caminando bien, se va desarrollando, y yo espero que esa ley de cine como está la sigan manteniendo, porque muchas veces yo tengo muchos colegas economistas que critican la ley de cine, pero a veces las cosas no tienen que ser solamente tangibles. Hay muchos beneficios intangibles que repercuten en otras actividades económicas que a veces hay que hacerlo. Es decir, hay subvenciones aquí a muchos sectores que ya realmente no lo necesitan, mientras el cine, que es una industria naciente, que va por buen camino, que está realmente posicionándose a nivel internacional, que está trayendo mucha inversión extranjera en el sector, pues yo entiendo que sí hay que seguirlo apoyando como industria naciente. Además, se trata de tasa de retorno. Si tú regresas más de lo que inviertes, siempre es importante invertir. Así es. Mira, tú has visto que las series de coreanas están muy de moda, ¿no? Y yo estuve leyendo un artículo que hay una serie coreana que se rodó en España, en Granada, en el área de la Rambla. Y el primer capítulo incrementó la demanda
de vuelo y de reserva de Corea a España un 234%. Ya los coreanos que vieron esa escena en Granada se emocionaron y querían visitarla. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene rodar películas aquí en República Dominicana, que también nos sirve de promoción para el turismo y, ¿por qué no?, y para la inversión extranjera en otras áreas, en otros sectores económicos. Sí, hubo el caso en Jamaica del Blue Mountain Coffee, que apareció en novelas escritas, famosas, en películas, y obviamente inmediatamente se cotiza internacionalmente mucho más por el branding. Correcto, así es. Mira, lamentablemente, Oscar, se nos acaba el tiempo. Así que te comprometo para que nos volvamos a ver para hablar de algunas de esas otras áreas que tú has estado investigando y que el CEDER ha estado investigando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. Muchas gracias, así será, Dayani. Muchas gracias por la invitación.